Acabábamos en la última sesión explicando la aplicación de la mediación lingüística en los casos de Alemania y Grecia y llegamos ahora a la conclusión. En esta última sesión vamos a aclarar, vamos a sintetizar sobre todo muchas de las ideas con las que hemos trabajado con anterioridad. Básicamente vamos a sintetizar, vamos a dar una serie de definiciones operativas, diríamos pragmáticas de la mediación para tener en la mente. Hemos visto ya definiciones del companion volume, definiciones del marco y necesitamos quizás una versión un poco más sintética y operativa para cuando nos planteamos actividades. Vamos a hacer también una serie de microclasificaciones de la mediación baseadas en estos documentos y finalmente acabaremos con una reflexión o una serie de argumentos sobre por qué es necesaria la mediación, por qué es necesaria desarrollarla como actividad lingüística en la clase y no solo en la clase, en las escuelas oficiales de idiomas, con una pequeña coletilla final que será ver cómo se ha implementado la legislación a nivel legislativo en nuestro país. Entonces, como hemos visto, la mediación es un tema y es un concepto polisémico, es un concepto que viene muy de antes de la aparición de la mediación como actividad lingüística y como actividad lingüística a incorporarse en la enseñanza de lenguas extranjeras. Pero pienso que estas tres definiciones que os pongo aquí, que son bastante breves, deberían bastar para fijar nuestro mapa mental de en qué consiste la mediación. La primera es de Costa y Cavalli, del año 2015, y es quizás la más genérica y aplicable a diferentes ámbitos. Entonces ellos nos dicen que la mediación es reducir la distancia o la tensión entre dos polos, ¿no? Y bueno, después explican que hay dos tipos de mediación, la cognitiva y la relacional, donde la relacional conecta más con lo social y la cognitiva con lo epistemológico, con los modos de entender y de comprender. Es una definición que me parece bastante buena. Lo que pasa es que es muy genérica desde el punto de vista de profesores de idiomas, porque esta definición de mediación te vale para cualquier tipo de conflicto, de situación de tensión, mucho más allá de las lingüísticas. Y tampoco me acaba de convencer la idea de reducir la distancia o la tensión, porque yo diría que es más, no tanto reducir, sino completamente saltar, evitar, solucionar, resolver dicha tensión entre los dos polos. No solo reducirla quizás en conflictos políticos, y en ese sentido la mediación es más apaciguadora, pero en nuestro caso buscamos salvar completamente, mind the gap, como en el anuncio del Metro de Londres, ¿no? Buscamos saltar, cubrir completamente el hueco. Otra definición que está en el libro de Stathopoulos del que hemos hablado es, en una situación comunicativa, transferir información de un texto fuente creando un texto nuevo, texto meta, con un fin concreto. Entonces, la de Stathopoulos ya está más pensada para la mediación lingüística. Ya nos dice, en una situación comunicativa, incluye el transferir información y la creación de textos. Pienso que esta es un poco mejor, aunque aún no me convence 100% porque en algunos sentidos es muy genérica. ¿Cuál es el fin concreto? Porque mi problema es que esta definición se puede aplicar muchas veces a cosas que no son la mediación lingüística. Entonces, transferir información de un texto fuente creando un texto nuevo con un fin concreto incluiría evidentemente la traducción y la interpretación que habíamos visto los griegos tendían a considerar por lo menos cualitativamente diferente de la mediación habitual. Y incluso quizás por la idea de crear el texto nuevo, pero quizás se podría aplicar para actividades comunicativas, lingüísticas, de las que ya realizamos en clase, como las actividades de producción y coproducción. Finalmente me atrevo a proponeros esta definición que a mí me resulta útil, por lo menos, lo que no quiere decir que sea la definición adecuada, porque no hay una definición adecuada. Y que es, la mediación para mí sería una actividad comunicativa en la que el mediador transforma un texto input en un texto output que atiende las necesidades del receptor. Entonces, lo que yo añado, lo que para mí son los dos pilares de la mediación, como decimos, es, como en el texto de Stathopoulos, bueno, primero, la mediación es triádica.
Y necesita tres polos. Y es algo que es importante frente a la mediación, porque hay un polo, que puede ser el, llamémosle receptor, pero no es estrictamente receptor. Hay otro polo, que es la persona o el texto con la que el receptor inicial intenta comunicarse o cuyo mensaje intenta descifrar, etc. Pero hay un bloqueo, que no especificamos cuál es. Y hay un tercer elemento del triángulo, que es el mediador, que ayuda a salvar esa distancia entre los dos primeros polos. Entonces, yo diría que la mediación es triádica, tiene que verse como con tres polos, y el actante, la persona más activa, es el mediador en este caso. ¿Y qué hace el mediador? El mediador transforma un texto input, que en este caso es el texto producido por el emisor, entre comillas, y lo transforma en un texto output. Y este es el segundo pilar. Hay una transformación, pero, segundo pilar, la transformación es muy específica, ya que está dictada por las necesidades del receptor, por las necesidades percibidas del receptor por parte del mediador. Entonces no es simplemente una transformación, y el fin concreto del que habla Stathopoulos es mucho más concreto aún, porque es y va a depender de características muy específicas y de necesidades intelectuales o de otro tipo muy específicas del receptor. Pero esta idea de que el mediador es más leal al receptor que al texto origen es fundamental. O sea, el mediador no deturpa el texto origen, pero selecciona, adapta, corta, expande, reduce el texto original baseándose en lo que él cree que son las necesidades del receptor, no en las suyas ni en las del texto inicial. El siguiente punto que quería comentar es una organización. Hemos visto cómo es la mediación y podríamos, baseado en el esquema de actividades de mediación que nos presentaba el Companion Volume, podríamos reclasificarla en estos tres apartados. Recordad que en aquel esquema teníamos actividades de comunicación y tres tipos: mediar textos, mediar conceptos, mediar la comunicación. Juntándolo con otras reflexiones que hemos visto sobre las mediaciones no lingüísticas, aparte de las lingüísticas, creo que podemos subdividir la mediación en estos tres tipos de bloques principales. Por un lado tenemos la mediación lingüística o mediación textual. Entonces, básicamente esta consiste en reformular cambio de código, de escrito oral, por ejemplo, cambiar de género, cambiar el modo, ¿no? Y esta conecta con la primera de las categorías del Companion Volume de actividades de mediación. Mediar textos, o sea, reformular, alternar lenguas, pasar del oral al escrito y viceversa, combinar textos y modos, cambiar de género, relaying information, transmitir. Si tenemos esta estructura triádica de la mediación de la que os hablaba, en las actividades de mediación lingüística normalmente lo que hay es un texto lingüístico al que el usuario de lengua no puede acceder por alguna dificultad fundamentalmente lingüística, aunque no necesariamente, también puede ser sociocultural, y el mediador resuelve, conecta al texto lingüístico, que puede ser oral o escrito o de cualquier formato, con el usuario de lengua. Un segundo tipo de mediación es la conceptual. Y esto ya es un salto más abstracto. Ya la mediación conceptual se refiere al proceso por el cual un individuo adquiere conocimiento, ya sea estudiando, por interacción social, y este tipo de mediación conceptual también se llama mediación pedagógica. Conecta con el segundo de los apartados del Companion Volume de actividades de mediación: mediar conceptos, co-construcción del significado y del conocimiento, de lo individual a lo social y viceversa, de lo social a lo individual, trabajo colaborativo, trabajo en grupo. Esto lo vimos cuando hablábamos de la visión de lengua del Companion Volume, ¿no? Que es constructivista. Es la idea de que el lenguaje se construye socialmente, pero aquí se da un salto más, no solo el lenguaje, el conocimiento, el saber, el aprender, se construye colectivamente, se negocia con uno mismo y se negocia con los demás. Y hay actividades de mediación conceptual que pueden servir para facilitar o desarrollar este proceso. Y para dar el salto, ya no solo de lo individual, sino de lo colectivo. En el primer esquema de la lingüística teníamos el usuario de lengua y el texto. Ahora tenemos un usuario de lengua también conectado, pues en este caso con el aprendizaje y por lo tanto en parte consigo mismo, pero también con el aprendizaje como actividad social conectado con otros usuarios de lengua que requieren una mediación.
Finalmente, la tercera sería la social-cultural, resolución de conflictos, que conecta con mediar comunicación en el companion volume. Y aquí ya damos un salto más allá de lo social y de lo relacionado realmente con aprendizaje de lenguas o de interrelación y construcción de conocimiento, sino con las relaciones sociales, la creación de un mundo mejor, entre comillas, ¿no? Crear espacios, guiar, resolver conflictos, facilitar comunicación en situaciones delicadas, es uno de los descriptores. Entonces ya es la mediación que da el salto al concepto original de la mediación, de resolver conflictos, solventar o suavizar tensiones entre diferentes polos. Y ahora ya estamos hablando de cuestiones sociales, económicas, culturales. Aunque de una manera un poco más complicada, esto también se puede trabajar en clase. Y finalmente, ¿por qué deberíamos incorporar la mediación en nuestras enseñanzas? Creo que después de todo lo que hemos visto sobre la mediación, seguramente os habéis planteado en más de una ocasión, vale, ya veo lo que es la mediación, ya veo cómo se trabaja. Quizás estaba subsumida en parte en la enseñanza de idiomas con anterioridad, pero vale, esto está muy bien, pero ¿por qué tendremos que incorporarlo en nuestra praxis docente como profesores de escuelas oficiales de idiomas? Vale, os voy a dar 5 argumentos por los que la mediación es necesaria en nuestra práctica. Y partiendo de los más idealistas a los más cínicos, no necesariamente cínicos, pero bueno, los más pragmáticos. Entonces, el primer argumento es que la mediación es una faceta fundamental, sintética y superior de las actividades de lengua y conecta con necesidades reales de nuestros discentes, ¿no? Tenéis ahí la cita de Swain, Kinnear y Steinman. La mediación es el proceso que conecta lo social y lo individual. O sea, si estamos de acuerdo con la visión de la mediación que preconiza el marco y el companion volume, vemos que la mediación es una actividad sintética, o sea, pone en movimiento a todas las demás actividades de lengua, a la comprensión, a la producción y coproducción, y por lo tanto es una actividad muy buena para trabajar en clases de lengua, sobre todo como lo que dicen el capstone activity, porque sintetiza actividades previas en una actividad final. Pero aparte tiene una conexión muy mundanal, extralingüística si queréis, con necesidades reales. Nuestros usuarios de lengua, cuando viajen a países extranjeros o cuando interaccionen en este o en otros países con usuarios extranjeros, van a tener necesidad de mediar para ellos o mediar para otros. Entonces, como parte de nuestra filosofía de que la enseñanza de lenguas debe tener una finalidad, de lenguas modernas por lo menos, debe tener una finalidad enfocada a la acción, hacer cosas, hacer actividades lingüísticas reales con el lenguaje, pues la mediación va por ahí, es una actividad claramente realista y real que tendrán que hacer nuestros usuarios de lengua. Segundo argumento, la mediación es una herramienta necesaria para el propio proceso de aprendizaje de idiomas y de negociar significado. Y esto conecta con la visión de la mediación conceptual, no solo la estrictamente lingüística, ¿no? Si aceptas una filosofía del lenguaje constructivista y todo lo que lleva aparejado, asumes que toda construcción de conocimiento, incluido el lingüístico, es una negociación, es un proceso de negociar significados. Y por lo tanto, ser consciente de este proceso y practicar negociaciones de significados ayudará no solo a que aprendas mejor, sino a que estés mejor conectado con los mecanismos por los que presuntamente el aprendizaje tiene lugar. La cita también es de Swain, de otro artículo de 2013, de Swain y Lapkin. El lenguaje sirve para construir la idea misma de lo que uno desea transmitir. Es el medio por el cual uno llega a saber lo que no sabe. El lenguaje como revelación y resolución y negociación. El tercer argumento, quizás a nivel gallego nos afecta menos, porque es una sociedad donde, quizás en Coruña o en Vigo algo más, pero aquí, por lo menos donde yo estoy, no recibimos mucha población de otras áreas del Estado o del mundo. Pero, de todas maneras, la mediación es esencial en una sociedad multicultural, multilingüe, orientada a la producción del conocimiento. Precisamente esta necesidad de mediar entre culturas, entre individuos, entre sociedades,
se hace cada vez más acuciante en un mundo cada vez más global, más interconectado y donde grandes flujos de población de diferentes orígenes acaban confluyendo en el mismo espacio y acaban necesitando negociar lingüística y no lingüísticamente los diferentes posibles conflictos que surjan. Y aquí dice Kramer en la enciclopedia Routledge, pienso que es del aprendizaje y enseñanza de lenguas, dice, si los aprendices de lenguas extranjeras tienen competencia intercultural comunicativa, debiéramos considerarlos como usuarios de lengua heteroglósicos o como hablantes interculturales que son capaces de interactuar con personas de otros países y culturas en la lengua extranjera y de negociar un modo de comunicación e interacción que sea satisfactorio para ellos y para los otros y de actuar de mediadores entre gentes de diferentes orígenes culturales. Esto es fundamental. Pienso que todos los docentes de lenguas extranjeras asumimos este rol de negociadores, de mediadores, de embajadores interculturales, pero es importante que nuestros alumnos, aprendices y usuarios de lengua también adopten este rol, porque van a poder hacerlo y porque es cada vez más necesario que lo hagan. Cuarto argumento. Si queréis, los argumentos que dábamos en la diapositiva anterior eran más genéricos, argumentos que se justifican por sí mismos. Los que doy en esta página se justifican de un modo un poco más mercenario por nuestras características específicas como profesores españoles de lenguas oficiales de idiomas. Entonces, cuarto argumento, la mediación puede ayudarnos a superar el modelo del hablante nativo. Como sabéis, en escuelas oficiales de idiomas tenemos, en la enseñanza de lenguas extranjeras en España hay una fetichización del nativo, sobre todo por parte de la población. La idea de que el nativo ya es, sí, no solo un posible buen enseñante de idiomas, sino mejor que cualquier profesor no nativo. Y hay un complejo histórico sobre la presunta mala calidad de los profesores españoles de lenguas extranjeras, no necesariamente en escuelas oficiales de idiomas, sino en la secundaria. La idea de que no saben el idioma bien, no lo pronuncian bien, no trabajan las destrezas orales en clase. Y esto pienso que nos ha llevado en las escuelas oficiales de idiomas a una reacción alérgica, diríamos, o sea, al péndulo al extremo opuesto, que es para intentar exorcizar este fantasma de la presunta mala calidad de los profesores. Una de las cosas que hacemos en EOIS es desterrar completamente, o es mi experiencia, desterrar completamente a la lengua a la lengua nativa del alumno de la clase, ya que se consideraría mala praxis emplearla en todo lo que no sea pues el nivel más básico. Y al mismo tiempo no hemos luchado contra el modelo del nativo, que es un modelo perverso, no solo desde el punto de vista gremial nuestro de los profesores de escuelas oficiales de idiomas, algunos son nativos, otros no, sino desde el punto de vista de que para el alumno es imponerle una meta absurda e inalcanzable, porque nadie se puede convertir en nativo, ni es necesario que se convierta en un nativo. Para eso no están las clases de escuelas oficiales de idiomas, haría falta una máquina del tiempo y un desplazamiento espacial de nuestro alumnado para poder hacer eso. Tener una actitud más receptiva, tener otro modelo que no es el nativo, sino la eficiencia lingüística, que es el modelo del marco, que no está pensado para nativos, y tener una mentalidad también más abierta hacia el uso productivo de la lengua en la clase, es algo necesario. Y de nuevo, si leéis, sobre todo a Desi Dendrinos, tenéis algunos vídeos en internet que podéis ver, o a Stazopoulo, ellas siguen por ahí, siguen mucho por esa línea de que esa visión de compartimentos estancos, del hablante perfecto, cuasi nativo o nativo, de una lengua, no es el modelo que realmente buscamos en nuestra sociedad multicultural y en nuestra Europa multilingüe. La cita es de Butzkamp, sacada del mismo libro que la cita anterior. El trabajo de Dodson propinó el golpe de gracia a la idea miope de que la lengua materna no era más que una fuente de interferencias. Es, por encima de todo, el andamiaje con el que construir la adquisición de nuevas lenguas. Los profesores pueden desterrar la lengua nativa de las aulas, pero no la pueden desterrar de las mentes de sus discentes. Finalmente, el último argumento es la última ratio regum. Eso se ponía en los cañones de los reyes, el último argumento de los reyes, que es cuando acaban los argumentos racionales queda la fuerza. Entonces, nuestra última ratio regum, de todas maneras, si no os he convencido con todo lo que hemos dicho hasta ahora, es que los cambios legislativos, como bien sabéis, que ha aprobado el Estado hace
2, 3 años, han convertido a la mediación como actividad de aula y como actividad evaluable en algo obligatorio. Entonces, nosotros somos funcionarios, tenemos que obedecer a nuestro Estado durante leyes. Para acabar, un breve vistazo al marco legislativo. Este marco legislativo viene determinado, ya lo sabéis, pero muy rápidamente para consultas o por si estáis empezando a trabajar en las escuelas oficiales de idiomas y no estáis tan familiarizados con esto. Básicamente hay 3 niveles de legislación. A nivel más alto está el Real Decreto 1041/2017 y este, que se publicó, yo pienso que fue muy a finales de 2017, no estoy seguro ahora. Este es el Real Decreto que fija el nuevo currículo para las escuelas oficiales de idiomas. Creo que es el tercer plan de estudios que tenemos, el tercer marco legislativo para los planes de estudios de las escuelas oficiales de idiomas. Y aquí es donde se incorpora por primera vez la mediación y se explicita en el currículum, sobre todo para los niveles altos. Entonces, esta es la plantilla legal de la que partimos, porque ya el siguiente escalón, que va a ser el desarrollo autonómico, los reales decretos son estatales, pues desarrolla este real decreto, pero sin mucho margen para modificarlo mucho. Otro real decreto importante es el del 1/2019, porque este hablaba específicamente sobre la evaluación de la mediación y su incorporación en las pruebas de certificación. El 1041 simplemente hablaba de la incorporación de la mediación al currículo, y lo incluía evidentemente en los diferentes niveles, pero este decreto, el 1/2019, ya habla de cómo examinar la mediación. Entonces, no es muy detallado, pero sí incluye la idea de que tiene que haber un examen específico de mediación con 2 tareas en todas las comunidades autónomas y en todas las pruebas de certificación de idiomas. Entonces, no es solo ya que lo tengamos que incorporar a la clase, es que lo tenemos que incorporar a los exámenes. Finalmente, para el caso gallego, el último documento es importante. Es el decreto 81/2018, es la adaptación del Real Decreto 1041 al ámbito gallego. Cada autonomía tiene su propio decreto a este respecto. Y bueno, os pongo ahí algunas cosas, podéis leer lo que veis sobre el decreto 81/2018, pero como diré a continuación, es prácticamente un corta y pega del Real Decreto, o sea que todo lo que tenéis en el Real Decreto lo tendréis en el decreto. Lo último, y es que aquí, cuando hice esta presentación, esto fue, como veis, 1 de enero de 2019, cuando comprobé esto por última vez. Desde entonces ha cambiado mucho, que es la concretización a nivel autonómico de esa legislación estatal. Entonces esto tendría que hacerlo de nuevo porque ahora seguramente ha cambiado bastante. Pero en el 2019 esa era la situación. Pues había básicamente 4 situaciones posibles a nivel de Estado. Hoy imagino que todas siguen el cuarto modelo, ya se habrá resuelto todo en el cuarto modelo, pero bueno, esto tiene su interés histórico. Y otra cosa sobre la que quizás algún día hagamos unos vídeos es cómo son los exámenes de mediación en cada comunidad autónoma. Y eso también ha cambiado. Entonces, ¿qué se hace en otras comunidades? Pues a comienzos de 2019 teníamos la siguiente situación. Había comunidades que no habían legislado nada en absoluto sobre la mediación. Tenían a espera la publicación de su decreto autonómico concretando el Real Decreto estatal, pero no lo habían hecho. Concretamente País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía no lo habían hecho a esas alturas. Como digo, ahora supongo que ya lo han hecho. Pongo Murcia con el asterisco porque aunque no lo habían legislado, ya había en la página web de la Comunidad de Murcia, ya había un borrador a presentar a su Asamblea Nacional con el decreto local. Luego había otras comunidades, clase 2, que sí habían publicado a comienzos de 2019 su decreto, pero básicamente habían hecho un corta y pega del Real Decreto sin añadir nada. Las autonomías tienen la potestad de aumentar, no pueden suprimir nada en un Real Decreto de estas características, pueden aumentar, pero pienso que hasta en 1/3 cosas. Pero las autonomías de Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura simplemente cortaron y pegaron el Real Decreto. En el caso gallego lo tradujeron. En fin, el tercer caso es autonomías con decretos curriculares publicados que detallaban el currículo por lenguas en los niveles bajos.
la A1 y a la 2, por ejemplo, La Rioja y Navarra. Esto tiene sentido porque por la nueva legislación, realmente todos los niveles bajos, como los A1, A2, no sé si el B1 incluso, pasan a ser realmente ya una competencia eh, autonómica. Por ejemplo, ya no hay, por lo menos en el caso gallego, y supongo que en el resto de España pasa igual, ya no hay pruebas unificadas a nivel autonómico de los niveles A1, A2 y B1, como sí los hay de los niveles B2, C1 y C2, donde cada comunidad tiene que tener un único modelo de examen, una prueba unificada. Y el Real Decreto no era muy específico en los detalles del currículo de las lenguas. Simplemente daba una serie de informaciones genéricas aplicables a todas las lenguas para todos los niveles. Entonces, los decretos de La Rioja y Navarra, por lo menos para los niveles A1 y A2, sí fijaban contenidos específicos para cada lengua en esos niveles A1 y A2. Y finalmente hay decretos curriculares publicados que detallan todo el currículo por lenguas y niveles, como en Madrid y en Canarias. Decía erróneamente, ahora todas se han adecuado a este modelo. No, lo que quería decir es, ahora todas las comunidades tienen decreto, o sea, ya no hay ningún caso como el primero, ahora tenemos el segundo, el tercero o el cuarto. Lo que sí han hecho las comunidades, quizás no en el marco del Real Decreto, es a través de otras instancias, pues ir concretizando para cada nivel y para cada curso los objetivos, contenidos, criterios de evaluación para lenguas específicas, ¿no? Y con esto damos por acabado esta serie de vídeos sobre la mediación lingüística. Espero que os hayan resultado interesantes o útiles.